En el corazón de un pueblo pequeño, casi olvidado por las grandes ciudades de México, se extendía una plaza principal. No era una plaza imponente, con edificios antiguos y majestuosos, sino un lugar sencillo, lleno de vida. Árboles frondosos ofrecían sombra a los bancos de hierro forjado, donde la gente se sentaba a observar el día. Niños correteaban con risas que resonaban entre los puestos de los vendedores ambulantes, que ofrecían desde dulces de tamarindo hasta artesanías de barro. El aroma a café y a tortillas recién hechas flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones. Era un día cualquiera, de esos que se sienten eternos bajo el sol cálido. En uno de esos bancos, un poco apartado, estaba don Rafael. Su figura no era la de un hombre que llamara la atención. Era un anciano de cabello blanco escaso y arrugas profundas que surcaban su rostro, testimonio de muchos años vividos bajo el implacable sol. Vestía una camisa de algodón clara, un pantalón holgado y sandalias viejas. Parecía frágil, como si una ráfaga de viento fuerte pudiera desequilibrarlo. Pero si uno se fijaba bien, había algo en sus ojos, una mirada penetrante y alerta, que desmentía su apariencia vulnerable. Su espalda estaba recta, sorprendentemente erguida para su edad, y sus manos, aunque marcadas por el tiempo, no temblaban. Observaba a los niños jugar, a los vendedores pregonar sus productos, a las parejas caminar de la mano. No era una observación ociosa. Parecía escanear cada detalle, cada movimiento, como si estuviera leyendo una historia invisible en la rutina del pueblo. De repente, un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a teñir el ambiente. El murmullo de la plaza no se detuvo de golpe, sino que fue disminuyendo, como una orquesta que baja el volumen poco a poco. Las risas de los niños se apagaron. Las miradas de la gente antes dispersas ahora se dirigían todas hacia la entrada de la plaza. 4 camionetas negras con los cristales polarizados hicieron su aparición. No eran vehículos de uso común en un pueblo tan tranquilo. Conducían despacio con una lentitud que gritaba amenaza. De ellas bajaron hombres. Muchos hombres. Todos vestidos de negro, con chalecos tácticos y armas largas que brillaban bajo el sol. Sus rostros estaban cubiertos con pasamontañas o paliacates, dejando ver solo sus ojos, fríos y sin emociones. El ambiente se volvió denso. El aroma a café se disipó, reemplazado por un olor a tensión y miedo. Los vendedores abandonaron sus puestos, los niños corrieron a esconderse detrás de sus padres o de los árboles. La gente intentaba huir, pero las camionetas se habían posicionado de forma estratégica, bloqueando las salidas. Un silencio pesado cayó sobre la plaza, roto solo por el sonido de los pasos de los hombres armados y el clic de sus armas. Las insignias en sus chalecos, aunque no se mostraran abiertamente, y su forma de moverse, coordinada y brutal, no dejaban dudas. Eran miembros de un grupo criminal conocido, el CJNG. Habían llegado para mostrar quién mandaba. Los hombres se dispersaron por la plaza, no al azar, sino con un propósito claro. No estaban ahí para un asalto común. Buscaban algo o a alguien. Sus movimientos eran calculados, sus ojos bajo los pasamontañas escudriñaban cada rincón, cada rostro asustado. Su objetivo principal parecía ser infundir terror, reafirmar su control sobre aquel territorio. Querían que todos supieran que el miedo era su moneda. Algunos de ellos empujaban a la gente, gritando órdenes secas, humillando a quien se atrevía a levantar la vista. En medio de todo ese caos y pánico, don Rafael seguía sentado, inmutable. Su mirada seguía fija en el ir y venir de los criminales como si fueran meros insectos. No se movió, no mostró miedo, ni siquiera un atisbo de preocupación. Su calma era tan profunda que parecía desafiante. Esa actitud, tan diferente a la del resto de los aterrorizados habitantes, no pasó desapercibida. Uno de los hombres armados, un joven corpulento con una cicatriz sobre la ceja, lo señaló con el cañón de su arma a uno de sus compañeros. Murmuró algo. Su compañero asintió. Y así, mientras el resto de la plaza se encogía, don Rafael permanecía como una roca, un punto de quietud en medio de la tormenta. Su presencia, su imperturbabilidad, era una anomalía que los criminales no podían ignorar. Era como si el anciano, con su aparente fragilidad, se negara a ser parte del espectáculo de terror que montaban. Era una afrenta silenciosa, una que pronto atraería la atención de los más peligrosos entre ellos. El sol seguía alto, pero su luz ya no parecía cálida, sino fría, proyectando sombras largas y amenazantes sobre la plaza. El aire se sentía espeso, cargado de una expectativa terrible. Y don Rafael, el viejo sentado en el banco,
Era el centro de esa expectativa, aunque nadie ni él mismo supiera aún lo que estaba a punto de desatarse. El joven corpulento con la cicatriz, que parecía ser el cabecilla de ese grupo específico, se acercó a don Rafael. Sus pasos resonaban fuertes en el silencio, cada uno una declaración de poder. Se paró frente al anciano con el arma apuntando directamente al suelo, pero con la mirada fija en don Rafael. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, una mezcla de burla y desprecio. —¿Qué, abuelo, no tienes miedo? —preguntó con voz áspera, intentando sonar intimidante. Su voz era fuerte, diseñada para que todos en la plaza la escucharan. Quería hacer un ejemplo del viejo. Todos corren, todos se esconden, ¿y tú te quedas ahí como si nada? Don Rafael levantó la vista lentamente. Sus ojos, que antes parecían cansados, ahora tenían una chispa que el joven no supo identificar. No respondió de inmediato. Solo observó al criminal como si lo estuviera evaluando, pesando cada detalle de su postura, su arma, su arrogancia. El joven se impacientó. —¿Sordo o idiota? —espetó y dio un paso más cerca. —Vamos, dame lo que tengas. Tu reloj, tu cartera, lo que sea. Y date prisa, no tengo todo el día para un viejo testarudo como tú. Extendió una mano enguantada, esperando que don Rafael le entregara sus pertenencias. Era un gesto de humillación, no tanto por el valor de lo que pudiera tener el anciano, sino por el acto de sumisión pública. El resto de los hombres del CJNG observaban, algunos con indiferencia, otros con una curiosidad morbosa. Esperaban el espectáculo, pero don Rafael no se movió. Su mano derecha, que había estado apoyada en el bastón, ahora se tensó ligeramente. Con una lentitud que exasperó al joven, don Rafael levantó la mano. El cabecilla sonrió, pensando que el viejo finalmente se rendiría. Pero en lugar de entregar algo, la mano de don Rafael se movió con una velocidad que nadie, ni siquiera el joven criminal, pudo prever. Fue un movimiento casi invisible. Un giro de muñeca, un golpe seco, y el arma que el joven sostenía ya no estaba en su mano. Cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en la plaza. El cabecilla parpadeó, aturdido, su sonrisa congelada en el rostro. No entendía qué había pasado. Antes de que pudiera reaccionar, don Rafael se levantó del banco. Su movimiento fue fluido, sin la menor señal de la fragilidad que su apariencia sugería. En un instante el bastón que había estado en su mano izquierda se convirtió en una extensión de su brazo. No lo usó para golpear, sino para desequilibrar. El bastón se deslizó detrás de las piernas del joven, quien perdió el equilibrio y cayó de espaldas con un golpe sordo. El silencio se rompió. Los otros miembros del CJNG, que habían estado observando con desinterés, ahora se miraban entre sí con sorpresa. Su líder estaba en el suelo, desarmado y aturdido por un anciano. La incredulidad se apoderó de ellos. —¡Levántate, idiota! —gritó uno de ellos, pero su voz sonaba menos segura. Don Rafael no esperó. Mientras el cabecilla intentaba levantarse, el anciano se agachó con una agilidad sorprendente y recogió el arma del suelo. La sostuvo, no como alguien que la encuentra por primera vez, sino como una extensión natural de su propio cuerpo. Sus movimientos eran precisos, económicos, cada uno con un propósito claro. —¿Quién es este viejo? —murmuró otro criminal, con el pasamontañas ocultando su expresión de asombro. El cabecilla, finalmente de pie, balbuceó algo incomprensible, su arrogancia desvanecida reemplazada por una mezcla de ira y confusión. —¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Ahora! —gritó a sus hombres. Dos de los criminales más cercanos a don Rafael respondieron. Levantaron sus fusiles automáticos, pero antes de que pudieran apuntar, el anciano ya estaba en movimiento. No corrió, no se abalanzó, se movió lateralmente, con una gracia inesperada. El bastón que había usado para desequilibrar ahora se elevó como una vara de combate. El primer criminal recibió un golpe seco en la muñeca. Se le escapó el arma, cayendo al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, don Rafael lo empujó con una fuerza sorprendente, haciéndolo chocar contra un puesto de frutas cercano. Naranjas y manzanas rodaron por el suelo, mientras el hombre se desplomaba. El segundo criminal, un poco más lento, intentó un barrido con su fusil. Don Rafael esquivó el golpe con una facilidad pasmosa, como si hubiera anticipado el movimiento. En un instante estaba dentro de la guardia del hombre. Un codazo preciso en el pecho le quitó el aire, seguido de un golpe con la culata del arma robada en la nuca. El criminal cayó inconsciente, su cuerpo inerte en el suelo. La plaza se había convertido en un campo de batalla improvisado.
Los gritos de los criminales se mezclaban con los jadeos de asombro de los pocos civiles que aún se atrevían a mirar. Don Rafael, el anciano frágil de un momento antes, se movía como un torbellino, una fuerza imparable. No era solo fuerza física, era una técnica pulida por años, una eficiencia brutal que dejaba a sus oponentes desorientados y neutralizados en cuestión de segundos. El cabecilla, ahora con una expresión de puro terror, retrocedió. No eran movimientos aleatorios. El anciano parecía saber exactamente dónde golpear, cómo desarmar, cómo incapacitar. Era como si cada uno de sus movimientos estuviera coreografiado, una danza mortal que solo él conocía. Los otros miembros del CGTNG, que antes habían avanzado con confianza, ahora dudaban. Se miraban entre sí sin saber cómo enfrentar a este oponente inesperado. Su entrenamiento, basado en la superioridad numérica y en la fuerza bruta, no los había preparado para esto. Don Rafael sostenía el fusil robado con una mano, su bastón con la otra. No disparó el arma. Parecía preferir el combate cuerpo a cuerpo, la cercanía, la precisión de sus golpes. Era una demostración de control, de maestría. Los criminales eran muchos, pero estaban desorganizados, asustados por la aparición de esta figura inesperada. La plaza, que antes había sido un escenario de terror impuesto por el CJNG, ahora era testigo de la sorprendente resistencia de un solo hombre. Y ese hombre, ese anciano, apenas estaba empezando. Los asaltantes, aún en shock por la habilidad de don Rafael, no entendían cómo un anciano aparentemente frágil podía ser tan peligroso. La confusión era palpable en sus rostros, incluso a través de los pasamontañas. Sus miradas se cruzaban, buscando una explicación, una orden, algo que les diera sentido a lo que estaba pasando. Habían venido a infundir terror, a mostrar su poder. Y ahora estaban siendo desmantelados por un solo hombre. Empezaron a dudar de la identidad del anciano, de sus intenciones iniciales. Lo que había comenzado como un simple asalto para humillar a un viejo, se había transformado en un enfrentamiento caótico que ponía en evidencia su propia falta de preparación para una resistencia real. El líder, que había retrocedido unos pasos, intentaba reagrupar a sus hombres con gestos frenéticos, pero la disciplina se había roto. El miedo había comenzado a sembrarse en sus filas. Pero ¿quién era realmente este hombre, don Rafael, que se movía con la destreza de un guerrero y la sabiduría de un estratega? Su verdadera identidad era un secreto bien guardado, una leyenda susurrada en ciertos círculos militares. Don Rafael no era un anciano común. Había sido el fundador de una de las unidades de élite más respetadas y temidas de México, un grupo especializado en contrainsurgencia y operaciones especiales. Su carrera era legendaria. Desde muy joven había demostrado una inteligencia táctica superior y una habilidad innata para el combate cuerpo a cuerpo. Su entrenamiento lo llevó por los rincones más exigentes del mundo, aprendiendo técnicas de supervivencia, desarme y neutralización que pocos dominaban. La unidad que fundó, conocida extraoficialmente como Los Centinelas, fue creada en un momento crítico, cuando la delincuencia organizada comenzaba a mostrar su verdadera magnitud en el país. El propósito original de los Centinelas era claro: ser la punta de lanza contra los cárteles, una fuerza incorruptible y altamente efectiva, capaz de operar en las sombras, desmantelando redes criminales desde sus cimientos. Don Rafael inculcó en sus hombres no solo habilidades físicas, sino también una ética inquebrantable, un profundo sentido del deber y un compromiso con la justicia. Él mismo lideró innumerables misiones exitosas, ganándose el respeto de sus superiores y el temor de sus enemigos. Sus hazañas en el campo de batalla, aunque nunca publicadas, se contaban entre los veteranos como verdaderas epopeyas. Era un maestro en el uso de cualquier objeto como arma, y su mente era un arma aún más potente, capaz de analizar situaciones complejas en segundos y encontrar la solución más eficiente. Don Rafael se había retirado hace muchos años, buscando una vida tranquila, lejos de la violencia y el caos que había combatido durante décadas. Se había establecido en este pequeño pueblo, buscando la paz que la guerra nunca le había permitido tener. Quería ver a los niños jugar en la plaza, disfrutar de la simplicidad de la vida cotidiana, sin la constante amenaza de un conflicto. Sin embargo, nunca abandonó sus principios. La disciplina, la vigilancia y la preparación eran parte intrínseca de su ser. Aunque su cuerpo había envejecido, su mente permanecía tan aguda como siempre, y sus reflejos, aunque un poco más lentos, seguían siendo letales cuando era necesario. La ironía de la situación no pasó desapercibida para él.
El grupo que lo asaltaba, el CJNG, representaba exactamente aquello contra lo que él había luchado toda su vida: la tiranía, la corrupción y la violencia desmedida que ahogaba a su país. Su reacción no era solo defensa personal, era una postura moral, una declaración de que no permitiría que la oscuridad se apoderara de un lugar que él consideraba su hogar, un santuario de paz que había elegido para sus últimos años. Ver a esos jóvenes armados y prepotentes, sembrando el terror entre la gente inocente, revivió en él la llama del guerrero. No podía simplemente sentarse y observar. Había jurado proteger a los inocentes, y ese juramento no caducaba con la edad o el retiro. La plaza, ese lugar de calma aparente, se había convertido en el escenario de una última batalla, una en la que don Rafael no solo defendía su vida, sino también el espíritu de un pueblo. Los criminales del CJNG habían subestimado a su oponente de la peor manera posible. Habían provocado a un león dormido, y ahora estaban a punto de pagar el precio. La confusión en sus ojos era solo el principio de lo que don Rafael tenía preparado para ellos. Estaba claro que el pasado de este anciano no era solo un recuerdo lejano. Era una fuerza viva, lista para manifestarse una vez más. Mientras los jóvenes del CJNG intentaban reagruparse, don Rafael no se quedó quieto. Su mente, un archivo viviente de estrategias de combate, ya estaba procesando cada detalle de la situación. Observaba sus movimientos, la manera en que sostenían sus armas, la coordinación entre ellos. Notó que, a pesar de su armamento superior, carecían de disciplina y experiencia táctica real. Eran brutos, no estrategas. Esto era una ventaja que don Rafael, con décadas de experiencia en guerra asimétrica, sabía explotar. Evaluó las debilidades del CJNG, su arrogancia, su dependencia de la fuerza bruta y su falta de entrenamiento para un adversario inesperado. Sus fortalezas eran el número y el armamento, pero don Rafael siempre había creído que la inteligencia superaba a la fuerza. Empezó a moverse con una agilidad sorprendente para su edad, utilizando el entorno de la plaza a su favor. No era un combate en campo abierto, sino una danza mortal entre los puestos de los vendedores, las jardineras y los bancos de piedra. Se deslizó detrás de un puesto de frutas, derribando canastas para crear una barrera visual y auditiva. Los jóvenes, irritados y confundidos, dispararon a ciegas hacia donde creían que estaba. Don Rafael aprovechó ese momento de desorientación. Emergió por un lado rápido como un rayo y desarmó a uno de ellos con un movimiento fluido que combinaba la fuerza de su cuerpo con la palanca de su bastón. El arma del joven voló por el aire y don Rafael la atrapó antes de que cayera al suelo. No era su intención usarla, pero era una herramienta más para controlar el campo de batalla. La lanzó lejos para que no pudiera ser usada en su contra. El anciano no atacaba de frente. Su estrategia era desorientar, separar y neutralizar. Utilizó un banco como punto de apoyo para saltar sobre una jardinera, apareciendo donde menos lo esperaban. Un par de jóvenes intentaron rodearlo, pero don Rafael ya había previsto su movimiento. Usó una maniobra de distracción, lanzando una maceta de flores hacia uno de ellos, mientras con el bastón golpeaba la rodilla del otro, inmovilizándolo momentáneamente. No buscaba matar, buscaba incapacitar, desmoralizar. Cada movimiento era calculado, cada golpe tenía un propósito. Era la maestría de un hombre que había perfeccionado el arte de la guerra. El impacto de su estrategia en el CJNG fue inmediato y devastador. La confianza inicial se transformó en frustración, luego en miedo. Los jóvenes, acostumbrados a que sus víctimas se sometieran sin resistencia, no entendían cómo un anciano frágil podía ser tan letal. Sus comunicaciones por radio se volvieron caóticas, llenas de gritos de confusión y órdenes contradictorias. ¿Dónde está? Se mueve demasiado rápido, no lo veo. Eran las frases que se escuchaban con más frecuencia. La desorganización se apoderó de ellos. Empezaron a dispararse entre sí por accidente, en el frenesí de intentar acertar a don Rafael, quien parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. El líder del CJNG, un hombre de unos 30 años con tatuajes hasta el cuello y una mirada de superioridad, comenzó a palidecer. Había visto a sus hombres caer uno por uno, no muertos, pero retorciéndose de dolor o completamente desorientados. Se dio cuenta de que no estaban lidiando con un simple anciano, ni siquiera con un exmilitar cualquiera. Esto era diferente. La velocidad, la precisión, la forma en que don Rafael aprovechaba cada centímetro del terreno, cada sombra, cada objeto.
Era la táctica de un fantasma, de alguien que había pasado su vida entrenando para situaciones como esta. El líder, que se hacía llamar el Toro Stuart, sintió un escalofrío. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de pánico. Habían subestimado gravemente a su oponente. Don Rafael, por su parte, no dejaba de moverse. Su respiración era profunda y controlada, su mente clara. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado para él. Podía ver las intenciones de cada atacante antes de que actuaran. En un momento, un joven intentó flanquearlo por detrás de un kiosco de periódicos. Don Rafael, con una premonición, se giró bruscamente y usó el propio kiosco como escudo, forzando al joven a exponerse. Con un movimiento rápido, le arrebató el arma y lo empujó contra una pila de revistas, dejándolo aturdido. No había pausa, no había vacilación. Cada acción alimentaba la siguiente, creando un torbellino de caos para sus adversarios. El Toro gritó órdenes intentando recuperar el control, pero sus hombres estaban demasiado dispersos y asustados. La moral se había desplomado. Algunos incluso empezaron a dudar si este anciano no sería un brujo o algo peor. La leyenda de los centinelas, aunque secreta, tenía ecos en el mundo criminal. Los más viejos del cártel hablaban de una unidad fantasma, de soldados que parecían invencibles. Y ahora frente a ellos estaba la encarnación de esa leyenda, un anciano que se movía con la gracia de un depredador y la sabiduría de un maestro. El Toro, con su fusil de asalto, decidió que tenía que acabar con esto él mismo. Era la única manera de restaurar el orden y la reputación de su grupo. Pero don Rafael ya lo había visto venir. La batalla estaba lejos de terminar, pero el control ya no estaba en manos del CJNG. La plaza, antes un lugar de terror, se había convertido en el escenario de la venganza de un hombre contra la injusticia. El Toro, con la cara descompuesta por la rabia y el miedo, sacó su radio y gritó órdenes incoherentes. «Necesito refuerzos, ahora mismo, traigan a quien sea, este viejo está loco». Su voz sonaba aguda, casi histérica, muy diferente al tono arrogante con el que había llegado. Pero la respuesta fue lenta, confusa. La rápida sucesión de eventos había tomado a todos por sorpresa. Los pocos hombres que estaban de guardia en las entradas del pueblo no entendían la urgencia o estaban demasiado lejos para reaccionar a tiempo. La plaza se había convertido en una burbuja de caos, aislada del exterior, al menos por unos valiosos minutos. Don Rafael sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cada segundo que pasaba aumentaba la posibilidad de que llegaran más criminales y no podía arriesgarse a una confrontación prolongada. Tenía que terminar esto, y rápido. Mientras tanto, en medio de la confusión, algo comenzó a cambiar en la plaza. El miedo paralizante que había mantenido a la gente pegada al suelo o escondida lentamente empezó a disiparse, reemplazado por una mezcla de asombro y una chispa de coraje. Una anciana que se había refugiado detrás de un puesto de frutas vio cómo don Rafael, con una agilidad sorprendente, desarmaba a otro joven del CJNG. Impulsada por una emoción que no entendía, tomó una naranja podrida y la lanzó con fuerza contra la cabeza de uno de los criminales que intentaba disparar a don Rafael. El impacto no fue mucho, pero la sorpresa sí. El joven se giró, confundido, y en ese momento don Rafael aprovechó para neutralizarlo. Luego, un vendedor de elotes, un hombre corpulento que hasta entonces había estado temblando detrás de su carrito, empujó su puesto con todas sus fuerzas contra dos hombres del cártel que intentaban rodear a don Rafael. El carrito volcó, derramando elotes, chiles y mayonesa por el suelo, creando una distracción y una superficie resbaladiza. Los criminales tropezaron, dándole a don Rafael la oportunidad de acercarse a ellos. No era una resistencia organizada, pero eran pequeños actos de desafío, de valentía espontánea, inspirados por la figura del anciano que se negaba a ser una víctima. Los gritos de apoyo comenzaron a surgir de las esquinas, de las ventanas de los edificios cercanos. «Vamos, don Rafael. Dales su merecido. No se dejen». La plaza, que había sido un lugar de terror, empezaba a transformarse en un escenario de resistencia cívica, un símbolo de que el pueblo no aceptaría dócilmente la intimidación. Don Rafael, sintiendo el apoyo de la gente, se movió con renovada determinación. Era una energía diferente, no solo la de un soldado cumpliendo una misión, sino la de un protector. Vio a el Toro intentando reagrupar a sus últimos hombres, que ahora eran solo 4, todos visiblemente asustados y desorganizados. Don Rafael decidió que era el momento de acabar con esto de una vez por todas. Se lanzó directamente hacia el Toro, ignorando a los otros 3.
Era una táctica arriesgada, pero sabía que si neutralizaba al líder, el resto se desmoronaría. El toro, al ver a don Rafael venir directamente hacia él, levantó su fusil, pero sus manos temblaban. La confianza había desaparecido, reemplazada por un terror palpable. Don Rafael, con una velocidad que desmentía su edad, se lanzó por el suelo, esquivando una ráfaga de balas. Se deslizó entre las piernas de uno de los hombres de El Toro, lo que le permitió llegar a un punto ciego del líder. Antes de que el toro pudiera reaccionar, don Rafael se levantó de un salto y le dio un golpe seco en la muñeca, haciendo que el fusil cayera al suelo con un estrépito. El toro, ahora desarmado, intentó sacar una pistola de su cinturón, pero don Rafael fue más rápido. Le sujetó la mano con una fuerza sorprendente y la torció, haciéndole soltar el arma. Luego, con un movimiento fluido, lo inmovilizó contra un banco de piedra. La cara del toro estaba a solo centímetros de la de don Rafael, quien lo miraba con una intensidad que le heló la sangre. —¿Quién te envió? —preguntó don Rafael, su voz baja y grave, pero llena de una autoridad innegable. La pregunta no era un interrogatorio, era una declaración. Era la voz de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que tenía el control total de la situación. El toro, que había sido un tirano momentos antes, ahora era un animal acorralado, jadeando de dolor y miedo. Sus ojos buscaban a sus hombres, pero ellos estaban demasiado ocupados intentando escapar de la ira de don Rafael o lidiando con los pequeños actos de resistencia de la gente. —Nadie me envió —balbuceó el toro, su voz temblorosa. —Nosotros solo queríamos... Don Rafael apretó más su agarre. —Sabes bien que no solo querían. Dime a quién sirves. Dime quién está detrás de esto. No necesitaba la información para su misión actual, pero era un hábito, una forma de sembrar el pánico y la desconfianza dentro de la organización. Era la táctica de un maestro interrogador, de alguien que usaba la mente tanto como la fuerza bruta. Quería que el toro no solo sintiera dolor físico, sino también el terror de haber fallado y de ser expuesto. Los otros 3 hombres del CJNG, al ver a su líder sometido y desarmado, y escuchando la voz de don Rafael, comprendieron que la batalla estaba perdida. Uno de ellos, el más joven, dejó caer su rifle y levantó las manos. Los otros 2, después de un momento de vacilación, hicieron lo mismo. La resistencia del pueblo, por pequeña que fuera, y la implacable eficiencia de don Rafael habían roto su voluntad. La lucha se había vuelto personal, brutal, con don Rafael buscando desmantelar la amenaza por completo y enviar un mensaje claro. La plaza no era su territorio, no hoy, no nunca. La derrota del CJNG era inminente, y la revelación total de quién era don Rafael estaba a punto de ocurrir. La presión de don Rafael sobre el toro aumentó, y el joven líder del CJNG se retorció. Un gemido escapó de sus labios. Era un sonido ahogado, una mezcla de dolor y pánico. La mirada de don Rafael no cedía. Sus ojos viejos, pero llenos de una chispa inquebrantable, perforaban el alma de el toro. Finalmente, la voluntad del criminal se quebró. El patrón, nos dijo que viniéramos por un cargamento, balbuceó el toro, su voz apenas un susurro. La información no era lo que don Rafael esperaba, pero confirmaba que no era un asalto aleatorio. Había un objetivo, y ellos eran solo peones. Don Rafael no lo soltó de inmediato. Mantuvo el agarre, su mente procesando la información. Un cargamento. Eso significaba que la plaza era un punto de encuentro o de tránsito. Era más grande de lo que parecía. Miró a los otros 3 hombres, quienes permanecían con las manos en alto, sus rostros pálidos y sus ojos fijos en la escena. El miedo en ellos era palpable, una victoria silenciosa para don Rafael. Había quebrado su espíritu. Con un último apretón, don Rafael soltó a el toro, empujándolo contra el banco de piedra. El líder del CJNG se desplomó jadeando, sus ojos llenos de lágrimas de frustración y humillación. Don Rafael recogió el fusil y la pistola que habían caído, los deshabilitó con un par de movimientos expertos y los arrojó lejos, fuera del alcance de cualquiera. La plaza estaba en un silencio tenso. El caos de hace unos minutos había dado paso a una quietud sobrecogedora. Los pocos valientes que habían presenciado todo el enfrentamiento, o los que se habían asomado desde sus escondites, observaban a don Rafael con una mezcla de asombro y reverencia. Había pasado de ser un anciano vulnerable a un guerrero formidable en cuestión de minutos. Uno de los hombres que había depuesto las armas, el más joven, se atrevió a hablar. «Señor, usted es
Un militar, ¿verdad? Su voz temblaba, pero había una pizca de reconocimiento en sus ojos. Había visto algo, un movimiento, una técnica, que le resultaba familiar. Don Rafael lo miró fijamente. No respondió de inmediato. Su mirada recorrió a los hombres del CJNG, a los espectadores y luego volvió al joven. Había un brillo de 1230 comprensión en los ojos del muchacho. Recordaba algo de los entrenamientos, de las historias que se contaban entre los criminales sobre ciertos militares de élite, sobre leyendas. «He servido», dijo don Rafael finalmente, su voz ahora más tranquila, pero con el mismo peso de autoridad. «He servido a mi país durante muchos años». El joven se arrodilló, no en señal de sumisión, sino de respeto. Usted es el águila», murmuró, y la palabra resonó en el silencio de la plaza. El águila. El apodo legendario del fundador de una de las unidades militares de élite más temidas y respetadas de México. Un hombre que se creía retirado, quizás muerto, o al menos olvidado. La revelación se extendió como un reguero de pólvora entre los criminales restantes. El toro, que seguía en el suelo, levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora mostraban una profunda consternación. El águila. El nombre, incluso en los círculos criminales, se pronunciaba con una mezcla de respeto y terror. Era una figura casi mítica, un fantasma del pasado que había regresado para atormentarlos. La desmoralización se completó. No habían asaltado a un viejo cualquiera. Habían provocado a una leyenda viviente. Los otros dos hombres del CJNG, al escuchar el apodo, se miraron entre sí, y luego a don Rafael. Su postura, la forma en que se movía, la eficiencia brutal con la que los había desarmado. Todo encajaba. No era solo un buen peleador, era el águila. La idea de huir se volvió imperativa. No podían enfrentarse a él, no podían ganar. En ese momento el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Un pueblo cercano, o quizás la capital del estado, había sido alertado por las llamadas de emergencia que los ciudadanos, con manos temblorosas, habían logrado hacer. Los disparos, el caos, el pánico, todo había llegado a oídos de las autoridades. Don Rafael mantuvo su posición observando a los criminales. Sabía que su tiempo era limitado. Las sirenas se hicieron más fuertes, y pronto varias camionetas de la Guardia Nacional y de la Policía Federal irrumpieron en la plaza. Los agentes descendieron de los vehículos, armados y en formación, sus rostros tensos por la anticipación de un enfrentamiento. Pero lo que encontraron no era el campo de batalla que esperaban. En su lugar vieron a 4 hombres del CJNG desarmados y aterrorizados. Uno de ellos, su líder, estaba tirado en el suelo, humillado. Y en el centro de todo, de pie, erguido y tranquilo, estaba un anciano. El oficial al mando, un hombre joven con el uniforme impecable, se acercó con cautela, su arma en alto. Sus ojos recorrieron la escena intentando asimilar lo que veía. Los criminales estaban sometidos y el único que parecía estar en control era el anciano. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó el oficial, su voz llena de incredulidad. Miró a los hombres del CJNG, luego a los civiles que comenzaban a salir de sus escondites, y finalmente a don Rafael. No había señales de que el anciano estuviera herido, ni un rasguño. Don Rafael, con una calma que desarmó al oficial, respondió: «Ha habido un pequeño altercado, joven. Estos caballeros decidieron que la plaza era un buen lugar para sus actividades. Les he demostrado que no lo es». El oficial parpadeó. Algo en la voz del anciano, en su porte, le resultaba extrañamente familiar. Su mirada se posó en la mano de don Rafael, y por un instante creyó ver una cicatriz antigua, distintiva, que solo unos pocos militares de élite poseían. Era la marca de los que habían pasado por las pruebas más duras de los fundadores. Usted es... El oficial comenzó, su voz atascada en la garganta. La incredulidad se transformó en asombro. Había oído las historias, los nombres, las leyendas, pero ver a uno de ellos en persona en ese estado superaba cualquier expectativa. Don Rafael solo asintió levemente, una pequeña sonrisa casi imperceptible en sus labios. No necesitaba decir su nombre. Los ojos del oficial se abrieron de par en par al reconocerlo. Era él, el legendario, el águila, el fundador de la unidad de élite militar más formidable del país. La noticia se extendió rápidamente entre los agentes. No era solo un anciano que se había defendido, era una figura histórica,
un fantasma del pasado que había reaparecido para recordar a todos quién era el verdadero guardián de la ley y el orden. La plaza, antes un escenario de terror, ahora era el lugar de un milagro, de una leyenda viva que había regresado para proteger a su pueblo. Los criminales del CJNG habían cometido el error de sus vidas al subestimar a don Rafael. La derrota del CJNG era total, y la revelación completa de la identidad de don Rafael había dejado a todos, autoridades y criminales por igual, en un estado de shock y reverencia. La reacción de las autoridades fue de un asombro profundo. El oficial al mando, un joven que apenas superaba los 30, se cuadró ante don Rafael casi instintivamente. Había escuchado historias de El Águila desde que era cadete, leyendas susurradas sobre un hombre cuya visión y disciplina habían forjado a los mejores soldados del país. Verlo allí, después de tantos años de retiro, y en circunstancias tan extraordinarias, era como presenciar un capítulo de la historia militar cobrar vida. Los demás agentes, aunque más jóvenes y ajenos a la leyenda viva, sentían el peso de la situación. La forma en que don Rafael había desarmado y sometido a los criminales, sin un solo disparo, era algo que no se enseñaba en ninguna academia. Era el resultado de años de experiencia, de una mente estratégica y de una habilidad física que desafiaba su edad. El respeto y la admiración que le profesaban se palpaba en el aire. No había preguntas sobre lo que había hecho, solo un reconocimiento tácito de su autoridad y su legado. El oficial se acercó a don Rafael, su voz más baja y respetuosa. «Señor, ¿necesita algo? ¿Alguna asistencia médica?» Don Rafael negó con la cabeza, una expresión serena en su rostro. «Estoy bien, joven. Solo un poco de ejercicio mañanero». Los agentes intercambiaron miradas, una mezcla de alivio y asombro. La escena pronto atrajo la atención de los medios locales, que habían sido alertados por el caos inicial. Las cámaras comenzaron a grabar, los periodistas hacían preguntas a los oficiales, quienes luchaban por dar una explicación coherente sin revelar la verdadera identidad del anciano, al menos no de inmediato. Sin embargo, la historia de un anciano que había enfrentado y sometido a un grupo del CJNG ya era suficiente para volverse viral. El incidente tendría implicaciones legales significativas, los criminales serían procesados, y la historia de su derrota a manos de un anciano se convertiría en un bochorno público para su organización. Pero más allá de lo legal estaba el impacto mediático. La imagen de don Rafael de pie e inquebrantable se convertiría en un símbolo de resistencia. En el pueblo antes aterrorizado la atmósfera cambió drásticamente. El miedo dio paso a una mezcla de asombro, alivio y un orgullo renovado. Los vecinos que habían presenciado la escena o aquellos que habían escuchado los relatos de primera mano no podían creer lo que había sucedido. Don Rafael, el anciano tranquilo que paseaba por la plaza, que saludaba amablemente, era ahora un héroe. Su acto de valentía infundió una esperanza que el pueblo no había sentido en mucho tiempo. La gente comenzó a hablar de ello en las calles, en las tiendas, en sus casas. La historia de don Rafael se convirtió en una leyenda local, contada con cada vez más detalles y admiración. La plaza, antes un símbolo de vulnerabilidad ante la violencia del crimen organizado, ahora representaba la capacidad de defensa, la fuerza del espíritu humano. Se convirtió en un lugar de reunión no solo para el ocio, sino para recordar lo que había pasado, para honrar al hombre que se había atrevido a enfrentarse a la oscuridad. Los niños, que antes huían, ahora jugaban con una nueva alegría, sabiendo que en su pueblo había alguien que los protegería. Las mujeres, que antes se encerraban en sus casas, ahora salían con una pizca más de confianza. Era como si un velo de miedo se hubiera levantado. La decisión de don Rafael, después de todo el revuelo, fue simple. A pesar de la admiración y la atención que recibía, mantuvo su humildad y su deseo de paz. No buscaba fama ni reconocimiento. Cuando los medios intentaron abordarlo, él simplemente les sonreía y les decía que era solo un ciudadano haciendo lo que era correcto. Sin embargo, sabía que este evento no podía ser ignorado. Había enviado un mensaje claro no solo a los criminales, sino también a la gente común. Reflexionó sobre el significado de la justicia y la defensa en un país asolado por la violencia. Su intervención no había sido solo un acto de defensa personal, sino una declaración. Era la afirmación de que, incluso ante la adversidad más abrumadora, la dignidad y el coraje podían prevalecer. Era un recordatorio de que la inacción no era una opción, cuando lo que estaba en juego era la seguridad y la libertad de una comunidad.
Don Rafael, aunque anhelaba la tranquilidad de su retiro, comprendió que había sido llamado a actuar y que su legado, que creía haber dejado atrás, había resurgido con una fuerza renovada. El incidente fue un catalizador, un punto de inflexión. El pueblo ya no sería el mismo, y su historia se uniría a la de su héroe silencioso. El eco del evento de Don Rafael resonó con una fuerza imparable. La historia, que había comenzado como un susurro en un pequeño pueblo, se extendió como un reguero de pólvora primero a los medios nacionales y luego inevitablemente a los internacionales. Noticieros de todo el mundo hablaban del anciano héroe de México, que había desmantelado una célula del ZNG con sus propias manos. Los analistas de seguridad se preguntaban cómo era posible que un hombre de su edad conservara tales habilidades. Las redes sociales estallaron con memes y homenajes, y la imagen de Don Rafael, aunque él prefería la discreción, se volvió icónica. Para el CGIARNG, el incidente fue un golpe devastador, no solo en su operativa en la región, donde su presencia disminuyó abruptamente por temor a represalias o a encontrarse con más viejos inesperados, sino también a su reputación. La organización, que basaba gran parte de su poder en la intimidación y la percepción de invencibilidad, fue humillada públicamente. Sus líderes se vieron obligados a reevaluar sus tácticas y a enfrentar la posibilidad de que no todos los viejos eran tan indefensos como parecían. La historia de Don Rafael se convirtió en un símbolo, una narrativa poderosa que demostraba que la valentía y la experiencia podían prevalecer incluso contra la fuerza bruta y el terror. El legado de Don Rafael se consolidó de una manera que nunca había buscado. Su figura se convirtió en un recordatorio palpable de que la verdadera fuerza no residía en la juventud o en el armamento pesado, sino en la convicción, el entrenamiento riguroso y la disciplina inquebrantable. Para las nuevas generaciones de militares y fuerzas del orden en México, Don Rafael se convirtió en una leyenda viviente, un ejemplo a seguir. Su historia inspiró a muchos a no subestimar a nadie por su apariencia, a recordar que la sabiduría y la experiencia, acumuladas a lo largo de una vida, podían ser armas más potentes que cualquier fusil. En las academias militares, su nombre se mencionaba en las clases de táctica y estrategia, no como un caso de estudio de un libro antiguo, sino como un evento reciente que desafiaba las expectativas. Los instructores usaban su ejemplo para enseñar la importancia de la observación, el uso del terreno y la psicología del combate. Don Rafael, el anciano que quería vivir en paz, se había convertido en un faro de esperanza y un modelo a seguir para una nación que anhelaba héroes. El cierre narrativo de su historia no podía ser más apropiado. Semanas después del incidente, cuando el frenesí mediático comenzó a calmarse y el pueblo regresaba lentamente a su nueva normalidad, se le podía ver de nuevo en la plaza. Estaba sentado en el mismo banco de siempre, bajo la sombra de un viejo árbol, observando la vida. Pero ahora había una nueva aura a su alrededor. Ya no era solo un anciano, era el guardián silencioso, el protector inesperado. Los niños se acercaban con respeto, los adultos lo saludaban con una mezcla de gratitud y reverencia. Él, con su sonrisa tranquila, asentía, aceptando su nuevo rol sin aspavientos. En sus ojos, sin embargo, se podía ver una profunda reflexión. Sabía que su acto había sido un punto de inflexión, no solo para él, sino para su comunidad. Había demostrado que la esperanza no estaba perdida, que la resistencia era posible, y que el espíritu humano, cuando se le empuja al límite, podía encontrar una fuerza insospechada. El mensaje final de su historia era claro y resonante. Los héroes no siempre usan capa, y a veces se esconden a plena vista, camuflados en la rutina diaria, esperando el momento en que su experiencia y su valentía sean más necesarias. La historia de Don Rafael era un testamento a la resistencia, al poder de la experiencia y a la inquebrantable convicción de que, incluso en los tiempos más oscuros, la dignidad y el coraje pueden encender una luz que disipe la sombra. Su legado viviría no solo en los anales de la historia militar, sino en el corazón de cada persona que escuchara su increíble relato, un recordatorio eterno de que la verdadera fuerza reside en el espíritu indomable.